Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya lo anticipé en el título, nos sumergiremos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los amantes de las novelas turcas, del romance y de la música. Vamos a desentrañar la magia que se crea cuando dos nombres, dos estrellas como Can Yaman y Demet Özdemir, se entrelazan en una historia de amor que trasciende la pantalla, y cómo esa conexión se inmortaliza y resuena en el corazón de los fans, a través de canciones. ¿Quién no se ha emocionado, ha sentido un escalofrío o ha revivido una escena específica al escuchar una canción en particular, verdad? La música tiene ese poder, esa capacidad de transportarnos en el tiempo y revivir momentos memorables. Y en el mundo de las series turcas, donde las historias de amor y pasión son el pan de cada día, la música juega un papel fundamental, amplificando las emociones y conectando con el público de una manera única. Hoy nos adentraremos en ese universo, explorando cómo la música ha capturado la esencia de la chispa y la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a recordar esos momentos inolvidables, esas escenas que nos hicieron suspirar, reír y hasta llorar, y cómo la música fue el hilo conductor que nos guió a través de esa montaña rusa de emociones. Pero antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos explorando temas interesantes sobre el mundo de las series turcas, el romance y, por supuesto, la música. Y ahora sí, prepárense porque vamos a embarcarnos en este viaje musical y romántico. ¿Listos para recordar esos momentos que nos robaron el corazón? Yo lo estoy. Comencemos por el principio, por el fenómeno que desató la explosión de amor y pasión que unió a Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica serie Erkencikus. Esta telenovela turca, que conquistó corazones alrededor del mundo, no solo nos regaló una historia de amor apasionante, llena de humor y de situaciones cómicas, sino que también nos presentó a dos protagonistas con una química que traspasó la pantalla y que generó furor en todas partes del mundo. La energía, la complicidad, la chispa y la conexión que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir eran palpables. Era como si dos polos opuestos se atrajeran con una fuerza magnética. El público, por supuesto, cayó rendido ante sus encantos, ante la naturalidad con la que se relacionaban y ante la forma en que se complementaban en cada escena. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos, y eso se reflejaba en la intensidad de sus miradas, en la calidez de sus abrazos y en la sinceridad de sus gestos. Pero, ¿cómo la música entró en juego para amplificar esa magia que emanaba de Can y Demet? Bueno, la respuesta es sencilla y contundente: la música es el lenguaje universal del amor, y en Erkencikus supo ser una herramienta perfecta para expresar los sentimientos de Sanem Aydin y Can Divit, los personajes principales. La música no solo acompañaba las escenas, sino que las potenciaba, creando una atmósfera que nos sumergía aún más en la historia y nos hacía sentir cada emoción como si fuera nuestra propia. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché la canción principal de la serie. Se me erizó la piel. La letra, la melodía, la voz del cantante, todo encajaba a la perfección con la historia. Me hacía sentir las mariposas en el estómago que sentía Sanem. Era como si la música estuviera escrita específicamente para ellos, para su romance. Era como si la canción fuera una extensión de sus sentimientos, una forma de expresar lo que las palabras no podían decir. Y no solo la canción principal, sino también otras melodías que acompañaban escenas clave. Esas canciones se convirtieron en la banda sonora de nuestra experiencia viendo la serie. Cada vez que escuchamos una de ellas, inmediatamente nos transportamos a ese universo lleno de risas, de momentos románticos, de encuentros casuales, de miradas cómplices y de sueños por cumplir. Y ahí es donde radica el poder de la música, en la capacidad de evocar emociones y recuerdos, en la capacidad de conectar con nosotros a un nivel más profundo. La música tiene la increíble habilidad de despertar en nosotros sensaciones que creíamos olvidadas, de hacernos revivir momentos que atesoramos en nuestra memoria y de transportarnos a lugares y épocas que marcaron nuestra vida. Pensemos en la canción que sonaba cuando Sanem y Can bailaban juntos bajo la lluvia. Dios mío, qué momento. La imagen de ellos dos empapados, sonriendo, sintiendo la magia del amor, mientras la música los envolvía. Es una de esas escenas que se quedan grabadas a fuego en nuestra memoria. La música no solo complementaba la escena, sino que la intensificaba. Creaba una atmósfera, un ambiente que nos hacía sentir más cerca de los personajes, que nos permitía vivir sus emociones junto con ellos.
Pensemos también en la melodía que acompañaba su primer beso. El momento en que sus labios se encontraron por primera vez, sellando su destino y dando inicio a una historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. La música, con su melodía suave y romántica, acentuó la emoción del momento, creando una atmósfera de ensueño y haciendo que el beso fuera aún más especial, más mágico, más inolvidable. Es como si la música fuera un ingrediente secreto, un toque mágico que hacía que la historia fuera aún más especial, más memorable. Era el hilo conductor que nos guiaba a través de la trama, el susurro que nos susurraba al oído los secretos de los personajes y la banda sonora de nuestro propio romance con la serie. Ahora, si hablamos de canciones específicas, hay algunas que inevitablemente se asocian con Can Yaman y The Method de Mir y que se han convertido en himnos de su historia de amor. Aunque Erkenci tiene varias canciones que funcionan como himnos de la serie, hay una en particular que ha logrado trascender y que se ha convertido en un símbolo del romance entre ellos. La canción captura la esencia de la historia, la alegría, la emoción, la lucha por el amor, los miedos, los sueños y la conexión única que existía entre Sanem y Can. Es imposible escucharla sin pensar en sus miradas, en sus abrazos, en sus sonrisas, en sus lágrimas, en todos los momentos que compartieron y en la magia que emanaba de su relación. Y es que una buena banda sonora tiene el poder de convertir una simple serie en una experiencia inolvidable, en un recuerdo que atesoraremos por siempre en nuestro corazón. Esta canción, que resuena en la memoria de todos los fans de Erkenci, es un reflejo de la pasión que generó la serie y de la química innegable entre Can Yaman y The Method de Mir. La canción nos transporta a ese universo lleno de color, de alegría y de esperanza que nos regaló la serie. Es un recordatorio de los momentos felices que compartimos con Sanem y Can, y de cómo su historia de amor nos conmovió y nos inspiró. Pero la conexión entre Can Yaman y The Method de Mir es tan fuerte que incluso fuera de la pantalla, sus fans han creado sus propias canciones, sus propios homenajes musicales. Fans de todo el mundo han compuesto canciones inspiradas en su romance, en sus personajes, en su química y en la magia que desprendían juntos. Estas canciones, creadas con pasión y dedicación por los fans, demuestran el impacto que tuvo la historia en el corazón de las personas. Algunas canciones son muy buenas, hechas por fans que tienen mucho talento musical, y que a través de sus letras y melodías, expresan sus sentimientos y su admiración por Can y Demet, y por la historia que los unió. Esto demuestra la pasión que despiertan estos dos actores, y cómo su historia ha impactado en la gente, en la creación de algo más allá de la pantalla. Las canciones hechas por fans suelen ser un reflejo de los momentos favoritos de la serie, de las frases más icónicas, y de los sentimientos que la historia generó en ellos. Estas creaciones musicales son una prueba del cariño y la admiración que sienten los fans por Can Yaman y The Method de Mir, y por la historia de amor que protagonizaron en Erkenci. Son un testimonio del impacto que tuvo la serie en la vida de muchas personas y de cómo su romance ha trascendido la pantalla y ha llegado a tocar el corazón de los fans en todo el mundo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la música en las series turcas, y en las series románticas como Erkenci en particular? Bueno, hay varias razones que explican esta importancia. En primer lugar, la música ayuda a crear la atmósfera, a establecer el tono de la historia y a sumergirnos por completo en el mundo que se nos presenta. La música de fondo puede suavizar escenas románticas, intensificar momentos dramáticos, aportar un toque de humor o incluso generar suspenso. La elección de la música es fundamental para transmitir las emociones y para lograr que el espectador se sienta parte de la historia. En segundo lugar, la música ayuda a conectar con el público. Una buena banda sonora es capaz de evocar emociones y sentimientos, de hacer que el espectador se sienta identificado con los personajes y con la historia. La música nos permite sentir lo que sienten los personajes, vivir sus alegrías y sus tristezas, y empatizar con sus experiencias. En tercer lugar, la música es una herramienta de marketing muy poderosa. Una canción pegadiza puede convertirse en un éxito, puede llegar a oídos de mucha gente y puede ayudar a promocionar la serie, a atraer a nuevos espectadores y a generar interés en la historia. La música puede ser un factor determinante en el éxito de una serie, y puede contribuir a que se convierta en un fenómeno social. Y en el caso de Erkenci y de muchas otras series turcas, la música ha sido fundamental para su éxito. La banda sonora de Erkenci fue un elemento clave para su popularidad, y las canciones de la serie se convirtieron en éxitos en Turquía y en otros países del mundo. La música de la serie nos transportaba al mundo de Sanem y Can, y nos hacía sentir parte de su historia de amor.
La música en las series turcas, especialmente en las románticas como Erkenci Kuş, juega un papel esencial para el éxito de la serie. Es una forma de expresar lo que las palabras no pueden, de intensificar las emociones, y de conectar con el público de una manera única. La música se convierte en el eco de la historia, en la banda sonora de nuestro propio romance con la serie. Es el hilo conductor que nos guía a través de las emociones de los personajes, y que nos permite sentir y vivir la historia como si fuera nuestra propia. En resumen, la música es una pieza fundamental en el rompecabezas del éxito de Erkenci Kuş y de muchas otras series turcas. Es un elemento que potencia las emociones, que conecta con el público y que crea una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo. Sin la música, la serie no sería lo mismo, y su impacto en el público no sería tan fuerte. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje musical y romántico por el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado cómo la música ha sido un elemento clave para inmortalizar el amor que hemos visto en la pantalla entre estos dos increíbles actores, y cómo su química ha sido capturada y celebrada a través de las canciones. Espero que este vídeo les haya recordado esos momentos especiales, que los haya hecho suspirar, reír y recordar con cariño cada escena. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de la magia musical que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, y que hayan recordado las emociones que experimentaron al ver Erkenci Kuş. Ya saben, si les gustó el vídeo, no duden en dejarme un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su canción favorita de Erkenci Kuş o de cualquier otra serie con Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué otros momentos musicales recuerdan con cariño? ¿Qué otras series turcas les han emocionado con su banda sonora? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Sus comentarios son valiosos y nos ayudan a crear contenido que sea de su interés. No se queden con las ganas de compartir sus pensamientos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Siempre estamos preparando sorpresas y temas interesantes sobre el mundo de las series turcas y del romance. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la música es el lenguaje del amor, y el amor es el lenguaje universal. Hasta la próxima.